Bienvenida o bienvenido a tu clase número 4. Hoy vamos a hablar de los objetivos, también conocidos como lentes. Vamos a hablar de varias de sus propiedades, entre ellos una de las más importantes, que es la distancia focal. Los objetivos son una parte fundamental de nuestra cámara. Vendrían a ser como nuestro ojo, pero fotográfico. Con ellos no solamente se determinará el ángulo de visión de nuestra toma, sino que también determinarán la calidad, la luminosidad, el enfoque y el desenfoque que obtendremos. En esta clase yo les puse básicamente el túnel de luz porque previo a que entendamos de qué manera trabaja como compuerta, también tenemos que entender que son como el canal de luz que viaja hacia nuestro sensor. Esto sucede gracias a la disposición de una determinada cantidad de lentes que van por dentro, que están dispuestos de forma convexa y que hacen coincidir los haces de luz que entran a un punto determinado foco. La calidad y la nitidez de nuestras fotos también dependerá de la calidad y la cantidad de lentes que tengamos en nuestro objetivo. Existe una variedad y una clasificación muy grande de objetivos que cada marca nos ofrecerá para lograr distintos efectos en nuestra fotografía y se clasifican por su tipo y por su distancia focal. La distancia focal es el concepto que define el ángulo de visión de nuestra lente. Se denominan en milímetros y estos serán inversamente proporcionales al ángulo de visión. Es decir, yo en este momento me estoy grabando con 24 milímetros. Como mi lente zoom, si hago zoom para acercarme, en 50 milímetros veremos este ángulo de visión y si lo alejo a 16 milímetros tendremos este otro ángulo de visión. Volvemos al 24. Ahí está. Ahí pudimos ver como en 50 milímetros se veía un plano súper cerrado y más cercano a mí, y en 16 milímetros el ángulo era mucho más grande y amplio. Para cerrar esta definición, vendría a ser lo mismo que decir que una distancia focal corta nos da un ángulo amplio y una distancia focal larga nos da un ángulo pequeño. Estos milímetros en los que se determina esa distancia focal tienen que ver con la distancia que hay del eje óptico de nuestra cámara hasta la superficie en la que se proyecta. En nuestro caso, el sensor, que es lo que vimos en la clase de ayer. Podemos hablar de dos tipos de objetivos conocidos comúnmente y que usamos en lo cotidiano. Y estos son los que tienen una distancia focal fija y los que tienen una distancia focal variable. De distancia focal variable son los conocidos como zoom y es el mismo en el que te di el ejemplo con mi cara hace un ratito, que es esto de poder acercar y alejar el ángulo de visión. Y existen los de focales fija que solo tienen una única distancia focal. Los lentes zoom son los que suelen venir por defecto en nuestras cámaras y que si bien suelen tener una calidad menor, su versatilidad es muy grande porque podemos tener distintas distancias focales y poder conseguir una gran variedad de planos en nuestras fotografías. Cada marca desarrolla distintas distancias focales zoom para poder cubrir varios rangos de ángulos focales. Por ejemplo, tenemos el 28-70 de la Sony Full Frame, tenemos el 18-55 clásico que viene en Nikon y en Canon, un 28-80 que viene en un modelo viejo de Canon y el 16-50 por ejemplo que tengo puesto en mi Sony Alpha 6400 de formato APS-C. Dentro de la jerga fotográfica también existen muchos que cumplen un amplio rango de focales, como el famoso 24-105, que se lo suele llamar el todoterreno. Ahora veremos la clasificación de los objetivos según su distancia focal. Están los angulares o gran angulares, que son aquellos que nos permiten justamente grandes ángulos de visión y tienen una distancia focal corta, es decir, de muy pocos milímetros. Se consideran angulares los que van hasta el 35 milímetros en full frame. Son muy utilizados para fotografía de paisaje, arquitectura, fotografía de grupos y también pueden producir una perspectiva un poco más dramática o deformada gracias a la distorsión que suelen producir este tipo de lentes. Las distancias focales estándar o normales suelen ir de entre los 35, 50 a 70 milímetros aproximadamente y es comúnmente conocido que el 50 milímetros en full frame es una distancia muy similar a la que percibimos con el ojo humano. Las siguientes son las focales largas o de teleobjetivo, que van de entre los 85 a los 200 milímetros. Estos tienen la capacidad de acercar objetos que están muy distantes y de comprimir mucho la perspectiva. Son ideales para la fotografía de naturaleza, de deportes y nos proporcionan una gran calidad de detalle incluso a distancias lejanas. También son muy apreciados por su capacidad de desenfocar los fondos, o sea, de producir un bokeh de muy buena calidad. Y por último están las distancias focales súper largas o llamadas también súper teleobjetivos, que son muy conocidas en el mundo del deporte, en la fotografía documental de naturaleza y en astronomía. Estas lentes tienen una gran complejidad técnica y por lo general requieren de una estabilización adicional, es decir, un soporte que las sostenga.
Al entender las diferentes características de cada distancia focal, podremos sacarle el máximo provecho dependiendo a qué tipo de fotografía nos vayamos a dedicar o qué tipo de fotografía queremos realizar en un momento determinado. Te animo a que pruebes de jugar con distintas distancias focales y veas qué diferentes efectos pueden lograr en cada imagen. Y una última particularidad anexo de nuestros objetivos es que tienen la capacidad de poder realizar enfoques de manera manual. Si bien hoy en día son raras las ocasiones en las que lo utilizamos, ya que nuestras cámaras nos ayudan de manera automática con este punto, te animo también a que hagas la prueba de enfocar de manera manual para probar distintos efectos de enfoque y desenfoque. Nos vemos en la próxima clase.